Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de este videoblog Economía Global. Espero que os haya gustado el primer episodio y debe ser interesante porque hay muchas preguntas que me han llegado y muchas cuestiones que se están debatiendo, sobre todo de cara a este riesgo de ralentización global del que hablamos. Una de las preguntas principales que recibí es ¿por qué, con la enorme cantidad de dinero que se ha creado por parte de los bancos centrales, por qué no hay un aumento enorme de la inflación? Bien, primero, sí lo hay. Hay un enorme aumento de la inflación en activos financieros. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que los bancos centrales de los países occidentales lo que hacen es aumentar crédito. O sea, lo que hace un banco central es aumentar su balance y por lo tanto lo que hace es un préstamo a la economía. Entonces, lo que hace es aumentar el crédito. ¿Qué pasa cuando aumentas el crédito? Va fundamentalmente a generar una enorme inflación, bajan las rentabilidades exigidas de los bonos soberanos, eso es inflación, inflación de activos, ¿de acuerdo? Al bajar la rentabilidad de los bonos soberanos, se dispara la valoración también de los activos, del resto de activos de riesgo, y por lo tanto esa enorme cantidad de dinero va a aquellos activos que están más beneficiados primero de esa creación de dinero. Los bonos soberanos, lo primero, que están prácticamente en todo lo que son los países de la OCDE con rentabilidades reales negativas, es decir, que pagan un cupón inferior a lo que sería la inflación real de la economía, y además, por supuesto, bolsas, etcétera, activos de riesgo, todo eso se infla con ello. Por lo tanto, sí se crea inflación, la inflación se crea donde va el dinero. Y los grandes beneficiados de la creación de dinero siempre son los primeros a la hora de crear ese dinero, el gobierno y los sectores más endeudados. ¿De acuerdo? Bien, pero también se crea inflación en lo que son los precios. Es decir, nosotros estamos escuchando constantemente que no hay riesgo de inflación, que no hay riesgo de inflación, pero un 1 y pico % de inflación subyacente todos los años es un 1 más un 1 más un 1, es decir, es acumulativo, y además, como estamos viendo en protestas y en preocupaciones de los ciudadanos, el coste de la vida está aumentando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debemos ser conscientes de que no es correcta esa visión de que la enorme impresión de moneda, más de 20 billones de dólares, no genera inflación. Luego vienen otras preguntas que dicen, bueno, ¿por qué no se crea dinero directamente para financiar a los gobiernos, que todo irá muchísimo mejor? Porque entonces, en vez de crear inflación en los activos de riesgo, se creará inflación en lo que es los productos, bienes y servicios que pagamos cada día. Bien, pues no solamente no funciona, es que además es muchísimo más preocupante, porque es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en países como Argentina, como Venezuela, etcétera, que al financiar directamente vía impresión de moneda el gasto público, lo que tú haces es destruir el poder adquisitivo de la moneda, y los ciudadanos mismos de los países son los que rechazan esa moneda como medio de pago, y por lo tanto se imprime todavía más porque se pierden reservas extranjeras, la economía se ralentiza, se destruye empleo y se genera muchos mayores riesgos que beneficios, ¿no? No es correcta la idea de que un país con soberanía monetaria puede emitir toda la deuda que quiera y decidir el coste de esa deuda sin riesgo. Empecemos por que no puede emitir toda la deuda que quiera. La soberanía monetaria no la decide un gobierno, la deciden los ciudadanos que utilizan esa moneda, y la utilización de esa moneda está basada en la confianza en su poder adquisitivo, confianza por parte de todos los demás. Por lo tanto, no es el gobierno el que decide lo que debe y lo que quiere emitir como deuda, y sobre todo en qué moneda, sino que no es que los gobiernos sean inconscientes o irresponsables o no sepan de la magia neochartalista sobre la impresión de moneda, es que los gobiernos emiten en moneda extranjera. ¿Por qué?
emiten en moneda extranjera porque no hay demanda por parte de los ahorradores y por parte de los inversores mundiales en su moneda local. ¿Por qué? Porque saben que van a imprimir e imprimir e imprimir más y por lo tanto a destruir el poder adquisitivo de esa moneda. O sea, no es que los gobiernos emitan en moneda extranjera porque no sepan de la magia monetarista, sino que no tienen que emitir en moneda extranjera porque no existe, o por lo menos no hay suficiente demanda en moneda local, porque precisamente se sabe que lo que harán será continuar destruyendo el poder adquisitivo. La soberanía monetaria tampoco decide el coste de la deuda. El coste de la deuda se decide por la demanda que se genera, ¿eh? Tú puedes durante un periodo de tiempo mantener las primas de riesgos o el coste de la deuda artificialmente deprimido, pero funciona como esos juguetes que tenían mis hijos cuando eran pequeños, una cosa que bajas sube la otra, aumenta el riesgo de los activos y de la deuda de los sectores privados. En realidad, la creación indiscriminada de dinero no deja de ser nada más que una transferencia de riqueza de los ahorros, de los ahorradores y de los salarios hacia el primer receptor de ese nuevo dinero, que siempre es el sector público, el gobierno, etc. En realidad funciona como una subvención negativa, es decir, de toda la sociedad al sector público, que absorbe, que funciona de una manera en la que consume vía inflación de activos y vía impresión de moneda, disculpadme, absorbe lo que es la riqueza que se está creando en la economía. Si no solamente es eso, es que la idea de que la soberanía monetaria es una especie de panacea que permite al gobierno hacer lo que quiera con el dinero es completamente falsa. Desde 1960 se han dado más de 27 quiebras en moneda local de países con soberanía monetaria. Por lo tanto, no es cierto eso de que no existe riesgo de impago o de default por parte de los países con soberanía monetaria. Además, tampoco es cierto que la soberanía monetaria la decidan los gobiernos. Ha habido más de 152 monedas fiduciarias, monedas fiat, que han desaparecido por alta inflación. De hecho, la vida media de una moneda fiduciaria es alrededor de 26 años, ¿no? Entonces, lo que nos tenemos que dar cuenta es que la razón por la que los quantitative easing de los bancos centrales no ha funcionado como se esperaba es simplemente porque los planificadores centrales piensan que la economía no consume o no invierte lo que ellos creen que debería, no porque las empresas y los ciudadanos no consuman y no inviertan, sino porque ellos asumen que deberían hacerlo más, ¿vale? Los gobiernos siempre piensan que el problema de la economía en un cambio de ciclo es un problema de demanda. Y por lo tanto se arrogan la potestad de estimular esa demanda. Y lo que vemos es que genera cada vez unos resultados más negativos. ¿Por qué? Porque se llega a un índice de saturación de deuda, ese efecto crowding out, ese efecto de desplazamiento de crédito de los sectores privados a los sectores públicos, lo que genera es menor productividad, mayor gasto, la economía no crece como se esperaba, la inflación, por supuesto, tampoco, y entonces lo que pasa es que nos metemos en todavía mayor deuda. Si en vez de hacer un aumento de crédito, que es lo que hacen los bancos centrales en los países líderes, lo que hacemos es imprimir directamente para financiar el gasto público, entonces, en vez de una enorme inflación en activos financieros, generamos una enorme inflación en lo que pagamos cada día y, por lo tanto, empobrecemos a los demás, a los ciudadanos, los salarios pierden poder adquisitivo, se destruye la economía. ¿Y por qué se destruye la economía? Porque la idea del planificador central es que la impresión de dinero no va a generar inflación porque la demanda de bienes y servicios va a crecer en tándem con el suministro de dinero. Y eso no es correcto. No solamente no es correcto, sino que es bien evidente. ¿Por qué? Porque
gobierno, los bancos centrales, los planificadores centrales no tienen más o mejor información sobre lo que necesita la economía y qué es y cuáles son unas buenas inversiones. No solamente no tienen esa información, sino que además tienen el incentivo perverso de perpetuar los desequilibrios y de generar mayor sobrecapacidad en aquellos sectores que están en proceso de obsolescencia. Y por lo tanto, la mala inversión es en sí misma la decisión, porque es una decisión política que tiene un objetivo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la verdadera demanda de bienes y servicios. ¿Y qué es lo que ocurre cuando aparece la evidencia de esa sobrecapacidad y de esa falta de eficiencia y de productividad de la economía, que entonces tiene el incentivo de imprimir más dinero y crear más inflación? Es decir, no es que el gobierno sea un ente que vaya a beneficiar a los demás vía la impresión de dinero, sino que la impresión de dinero a quien beneficia fundamentalmente es a los sectores de baja productividad, de menor capacidad y además a todo lo que es el entramado burocrático. Si nosotros rompemos un sistema que en la parte corta de la creación de crédito, es decir, en el ciclo corto de crédito y en el ciclo largo de crédito, vaya dando penalizando a los sectores ineficientes y a la vez dando beneficios a los sectores eficientes, que es como funciona el sistema de crédito. El sistema de crédito, cuando un sector es ineficiente, tiene que impagar o tiene que pagar más por la deuda o tiene que dar unos colaterales mayores, etcétera. Si revertimos ese ciclo virtuoso del crédito, que es primar al eficiente para que el ineficiente le cueste más y por supuesto haya menos incentivos perversos, y lo que hacemos es lo contrario, lo que hacemos es deprimir los tipos de interés, aumentar enormemente la liquidez, darle una enorme cantidad de ese nuevo dinero generado al gobierno. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Lo que termina ocurriendo es que estás penalizando a los sectores eficientes para darle un premio, una subvención encubierta a los sectores más ineficientes, y sin lugar a dudas, además, como ha ocurrido siempre, o termina en una gran crisis, o termina en pobreza, o termina, todavía peor, con una combinación de las dos. Así que muchísimas gracias a todos, seguimos en contacto y nos veremos en el tercer episodio, no falléis.